Hola, hola, bienvenido a esta tercera parte donde estaremos realizando el cabello de nuestra sirenita Ariel. Y si aún no ha visto los vídeos anteriores donde les muestro todos los materiales que ocupamos para confeccionarla y además ya hemos realizado su cola, todo su cuerpo y su cabecita, pues en la descripción de este vídeo yo les dejaré los enlaces. Y también en la descripción de este vídeo usted puede encontrar todas las abreviaturas que estaremos utilizando. Y sin más, comencemos. Para este cabello estaremos utilizando hilo de color rojo, específicamente en esta marca Sinfonía, que es la que estoy utilizando, es el color Granate. Así puede buscarlo si utiliza esta marca. Y les comento porque hay otro hilo de color rojo en esta misma marca que es un poco más intenso. Vean como este que les muestro acá. La diferencia no es mucha, pero creo que va a quedar más vivo el cabello con este rojo. Pero como siempre les digo, es a su gusto. Para iniciar la vuelta 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Un punto bajo y otro en el mismo lugar. Y tendremos el primer aumento. Hagamos otro más. Ya hemos realizado 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo una vez más, un punto bajo y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 4 estaremos repitiendo durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. 1, 2 y en el siguiente un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 5 estaremos repitiendo 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 6 repetiremos 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 7 la iniciaremos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2 y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y esto lo estoy realizando de esta manera esta vuelta para eliminar un poco estas punticas que se nos van formando y que así el círculo nos quede pues bien redondito. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 3 puntos, entonces haremos 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Esta vuelta la hemos terminado con un total de 42 puntos. En la vuelta 8 estaremos repitiendo 6 veces, 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Una vez hayamos terminado de tejer la vuelta 8, vamos a comenzar a hacer los mechones más grandes. Primeramente vamos a hacer un punto deslizado tomando solo la hebrita delantera, pues todos los mechones los estaremos trabajando tomando las hebras delanteras. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y estos mechones, 37 mechones en total, los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a subir con 54 cadenas. 1, 2, 3. Traten de estas cadenas no hacerlas tan ajustaditas, más bien sueltecitas. 4, 5, 6, 7 y así continuarán hasta tener 54 cadenas. Ya he terminado las 54 cadenas. Comenzaremos a trabajar justo en la tercera cadena contando a partir de donde terminamos. 1, 2 y 3. Pero esta vez no estaremos trabajando tomando estas hebritas. No. Estos mechones y todos los mechones de este cabello los estaremos trabajando tomando esta hebrita que se nos forma por detrás de cada cadena. Vean, esta hebrita de acá. Este es el frente de la cadena y esta es la hebrita que tenemos por detrás. Vean, cada cadena tiene esa hebrita por detrás. Entonces, vamos a comenzar a partir de la tercera haciendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. Tomamos la lazada y vamos a contar 1, 2 y 3. Esta es la cadena, pero vamos a tomar la hebrita de atrás. Un medio punto alto y seguido en la otra hebrita, vean, un aumento de medio punto alto. Y esto mismo lo repetiremos 5 veces más para tener un total de 6 repeticiones. Ya he terminado de repetir durante 6 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto y así nos irá quedando, se nos va a torcer un poquito. Para terminar este mechón vamos a realizar 40 medios puntos altos sin aumento ninguno, tomando siempre esta hebrita por detrás. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos uno encima de cada cadena, serán 40 en total. Y por esta razón es que les comentaba al inicio de que las cadenas las hiciéramos sueltecitas para que esta hebrita de atrás pues no sea fácil introducir el gancho ahí. Y el motivo por el que estoy realizándolo así, tomando esa hebrita de atrás, es para que el cabello a partir, en los 40 medios puntos altos, pues nos quede un poco más lacio. Solo va a quedar esta rosquita en la punta, pero el resto va a ser lacio. Entonces ya regreso y habré terminado los 40 medios puntos altos. Una vez terminados los 40 medios puntos altos, así nos irán quedando. Vean cómo queda bien derechito y no se nos tuerce. Para terminar completamente este mechón, vamos a realizar un punto deslizado justo en la siguiente hebrita delantera del círculo. Y así como hemos realizado este mechón, vamos a realizar 36 más, siempre tomando la hebrita delantera cuando hagan su punto deslizado. Y en total tendremos 37 mechones de los más grandes, pues luego estaremos haciendo los mechones delanteros. Ya yo al regreso tendré listos los 37 mechones. Ya he terminado los 37 mechones más grandes y ahora estaremos haciendo los mechones más pequeños. Para el primer mechón pequeñito vamos a subir con 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y vamos a comenzar a hacer medio punto alto en la tercera cadena, pero por detrás, como hemos ido trabajando todos los mechones hasta ahora. Y vamos a comenzar a repetir durante 2 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Entonces contamos en la tercera, 1, 2, 3 y por detrás agarramos la hebrita. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Repitámoslo una vez más. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y para terminar el mechón vamos a hacer 16 medios puntos altos sin aumentos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos, uno en cada cadena. Y para terminar completamente este mechón pequeño vamos a saltar una hebrita delantera, saltamos una y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Entonces, así como realizamos este mechón, subiendo con 22 cadenas, comenzando en la tercera repitiendo 2 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, y luego 16 medios puntos altos, saltamos una hebrita delantera y en la siguiente un punto deslizado, así vamos a realizar 4 mechones más. Ya que hayamos realizado los 5 mechones pequeños, entonces después que hagamos el último punto deslizado, vamos a hacer un mechoncito mediano y para él vamos a subir con 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Listas las 32 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera, haciendo un medio punto alto. Por supuesto en la hebrita de atrás, 1, 2, 3 y en la hebrita de atrás comenzaremos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. Igual que cuando realizamos los mechones más grandes. Un medio punto alto y ahora un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 5 veces más para tener un total de 6. Ya he terminado de repetir un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 6 veces. Y para terminar el mechón vamos a realizar 18 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así continuaremos haciendo medios puntos altos, uno encima de cada cadena. Y una vez hayamos terminado, entonces vamos a realizar el punto deslizado justo donde hicimos el primer puntico deslizado cuando comenzamos a hacer los mechones. Ahí vamos a hacer el puntico deslizado. Vamos a cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla luego. Y así nos va quedando el cabello y ya vamos a comenzar a colocarlo en la cabecita. Para comenzar a colocar el cabello primeramente vamos a poner el dedito acá en el centro de este círculo y luego vamos a tratar de centrarlo con la cabecita. Ahí. Esta partecita de acá adelante, vean dónde quedará, a qué distancia, 3, 4, a unas 5 vueltas de las cejas. Entonces ahí vamos a asegurarlo. Vamos a asegurar bien el círculo. Una vez ya esté listo, bien seguro, vamos a colocar más aquí delante para que no se nos vaya a mover. Listo, ahora vamos a comenzar a colocar estos mechones más largos. Este es el mediano, vamos a dejarlo
aún no lo vamos a colocar. El primer mechón, el mechón número 1, vamos a colocarlo delante de la orejita. El 2 vamos a dejarlo hacia arriba. El 3 coloquémoslo rodeando la orejita. El 4 lo dejaremos hacia arriba. El 5 hacia abajo. El 6 hacia arriba y el 7 lo dejamos hacia abajo. El 8 lo colocamos también abajo. El 9 dejémoslo hacia arriba y el 10 lo colocamos abajo. El 11 también hacia abajo. El 12 dejémoslo hacia arriba y el 13 coloquémoslo hacia abajo. Vamos a colocar un poquito de este lado. Este es el primer mechón largo, vamos a colocarlo por delante de la orejita, pero le daremos esta formita, ¿ok? Para que no nos vaya a tapar las cejas. El mechón número 2 lo dejaremos hacia arriba y el 3 lo colocamos hacia abajo, rodeando la orejita. El 4 también lo dejaremos hacia abajo. El 5 lo pondremos hacia arriba y el 6 lo colocaremos hacia abajo. El 7 lo dejamos hacia arriba y el 8 lo colocamos debajo. El 9 lo dejamos hacia arriba y el 10 hacia abajo. El 11 también lo dejaremos hacia abajo. El 12 hacia arriba y el 13 lo pondremos debajo. Este 14 vamos a ponerlo hacia abajo también. El 15 lo dejaremos arribita y el 16 lo colocaremos. Y bueno, esta partecita de atrás vamos a colocar, vamos a ver que nos quede lo más parejito posible, una hacia arriba, otra hacia abajo. Lo importante es que nos tape bien la piel. Perfecto, vean. He colocado 4 mechoncitos hacia abajo y estos nos han quedado hacia arriba. Y vamos a ubicarlos. Esto no es nada exacto. Usted lo puede hacer incluso a su gusto. Yo solo le doy idea y a pesar de que el vídeo se va a hacer un poco más largo por poner mechón a mechón, es para que usted pueda ver a detalle cómo lo hago yo. Entonces, con aguja lanera, con una agujita lanera y una hebrita del mismo hilo que estamos utilizando. Pueden utilizar también una aguja más fina, creo que utilizar esta agujita. Y una hebrita de hilo del mismo que están utilizando o otro hilo, pero preferiblemente de color rojo para que no se noten las costuras. Que si también usted desea hacerlo con pegamento silicón o algún otro pegamento, pues estaría bien e incluso le va a resultar mucho más rápido y fácil. Entonces ya yo al regreso habré cosido todos estos mechones. Los coseré aproximadamente hasta donde he puesto los alfileres solamente. Y de ahí hacia abajo quedarán sueltecitos. Ya he asegurado todos estos mechones. Vean cómo va quedando. De aquí para abajo son sueltecitos. Y ahora estaremos ubicando estos mechones de arriba. Vean. Y lo que haremos será ubicarlo ahí donde caigan. Donde caigan por sí solo, pues estaremos ubicándolos con alfiler. Pero esta vez no haremos costuras hasta acá abajo, sino que daremos puntaditas hasta aquí arribita. Vamos a comenzar por los de atrás.
estos mechoncitos lo que hará será darle volumen al cabello. Entonces continuaremos cosiendo con una agujita, ya sea finita o más gorda, y yo solo daré puntaditas donde he puesto los alfileres para que me quede de ahí hacia abajo sueltecito. Y otro lugar donde haré costura será acá. Vean, tomando una hebrita de la cabeza y una hebrita de aquí, vean, voy a fijar esto acá, lo voy a fijar ya a la cabecita, antes de luego pues ubicar estos mechones. Vamos a ubicar los mechoncitos que nos van quedando y este mechoncito mediano lo vamos a colocar un poquito encima del primer mechón largo, aquí, y estaremos dando solo una puntadita justo ahí para que quede así un poquito suelto. ¿Ya? Entonces, estos mechones de adelante, los 5 mechoncitos más pequeños, vamos a tomarlos de esta manera. Los estiramos un poquito y luego vamos a dejar que vayan enroscando. ¿Bien? Ellos van a enroscarse solitos. Este de aquí lo vamos a estirar un poquito hacia abajo. Y los demás pues vamos a dejar que se vayan acomodando. Vean cómo queda por detrás. Entonces voy a colocar alfileres para dejarlo así, tal cual. Miren dónde lo he agarrado. Yo así lo haré, pero usted lo puede hacer a su gusto. Tal vez encuentre una forma más bonita. Esto es lo que a mí se me ha ocurrido. Vamos a dejar esta puntica de este de aquí. Y este vamos a estirarlo un poquito. Bueno, algo así, como les decía, no es nada exacto. ¿Ya? Lo importante acá es que quede con un poquito de volumen estos mechones. Incluso también podemos darles unas puntaditas aquí. ¿Ya? Ahí para que quede un poquito más en la frentecita, un poquito más adelante. Y eso es opcional. Incluso pueden coser mechón y mechón para que quede más fuerte. Yo estaré cosiendo con aguja lanera, donde puse los alfileres, ahí estaré dando puntaditas y bueno, donde lo crea necesario. Quería mostrarles cómo estoy cosiendo esta parte de aquí. Vean. Unas puntaditas. No es necesario en todo el mechón. Vean, voy a saltar hacia el ladito de acá. Son solo unas puntaditas para darle firmeza. Y bueno, eso era lo que quería mostrarles. Y vean cómo ha quedado.
Ahora estaremos realizando la florecita y para ella utilizaremos el hilo color lila e iniciaremos con un anillo mágico y subiremos con 5 cadenas. Ya esta que asegure el anillo la vamos a contar como una cadena. 1, 2, no las hagan tan ajustadas, más bien sueltecitas, ya verán por qué. 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena contando a partir de donde terminamos, o sea, en esta no, en la siguiente. Pero continuaremos tomando la hebrita trasera, esta hebrita de acá, como mismo los mechones. Entonces, un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo, en la que sigue un medio punto alto, y en la última que nos queda un punto alto. Tomen bien la hebrita trasera. Y para terminar este pétalo, pues este será el primer pétalo, hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Hagámoslo, una vez más. Exactamente igual. Subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto deslizado en la segunda. 1, 2, pero por detrás. Puntico deslizado. Luego un punto bajo. Le sigue un medio punto alto. Y para terminar, un punto alto. Y cerramos con un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Y así como hemos realizado estos 2 pétalos, vamos a realizar 2 más, pues nuestra florecita estará formada por 4 pétalos. Una vez tengamos listos los 4 pétalos, entonces podremos cerrar el anillo mágico. Y vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para coserla a la cabecita. Entonces extraen la hebra y vamos a hacerle un centrico ahora con hilo color amarillo. Haremos un anillo mágico y dentro 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya podremos cerrar el anillo. Vamos a cortar hebra, dejándola cómoda, pues ya verán lo que estaremos haciendo. Extraemos la hebra y con aguja lanera, vean, aquí tenemos los 3 punticos. Ya sé que son muy poquitos, pero con mucha paciencia van a virarlo así. Primeramente vamos a unir, vamos a coger el primer puntico bajo que hicimos, 1, 2, 3, este fue el primero, hacemos esto. Y luego vamos a volver a introducir de donde salimos, o sea, en el tercer punto bajo por arribita. Es como los cierres que hacemos normalmente. Pues aquí será un poquito complicado para que ahora quede la bolita. Pero vuelvo y les repito, así hágalo con mucha paciencia y vaya virándolo. Y alando a la misma vez y ya verá cómo se va cerrando y va quedando una bolita. Vean. Que si quieren cortar un trocito de fieltro amarillo o algún otro material y ponerlo en el centro también lo pueden hacer. Listo, ya lo tengo. Vean cómo ha quedado, es bien chiquitico. Entonces lo que haré será introducir en el centro de la flor. Vamos también a pasar, podemos apoyarnos del gancho
para pasar la otra hebrita. Vamos a ajustar el anillo mágico de la flor y vean cómo nos ha quedado la florecita. Entonces, por acá atrás, esta es la hebra más larga con la que vamos a coser la florecita. Y aquí pueden simplemente asegurar haciendo un nudito con las dos hebritas amarillas y la hebrita lila. Hacemos un nudito para que quede bien fuerte. Estas hebritas simplemente pueden esconderlas o como yo que las voy a cortar. Pues no las necesito, no creo que necesitemos mucho asegurarlas. Pues ahora la costura ya verán cómo la haremos. Vamos a colocar la hebra lila en la aguja lanera. Vamos a ubicar donde queremos la florecita. Yo voy a hacer que este piquito quede hacia acá. Uno de los pétalos va a quedar hacia acá, así esquinadito. Entonces voy a asegurarlo con alfileres, justo donde quiero la flor, para que no se me vaya a mover. Y con aguja lanera, pues estaremos dando puntaditas. También pueden hacerlo con un hilo más fino, pero bueno, yo estaré utilizando este mismo. Bueno, simplemente daremos puntaditas en donde deseemos para asegurar nuestra flor. Simplemente eso, puntaditas. Y así hemos acabado el cabello de la sirenita Ariel. Su cabello con su florecita. Espero y hayan disfrutado el tutorial y si ha sido así, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario que yo lo aprecio muchísimo y de esa manera apoya este maravilloso proyecto y YouTube hace llegar nuestros vídeos cada vez a más personas. En el próximo tutorial estaremos terminando totalmente a nuestra sirenita Ariel, haciendo su top y sus aleticas. Entonces, pues nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!